En el cumpleaños de mi madre, todo parecía normal. Entonces mi hija de 12 años me llamó por teléfono. «¡Sal ahora! ¿Qué pasó?», pregunté. Su voz temblaba. «Sal de la casa», obedecí. Fue la última vez que pisé la casa de mis padres. 3 meses después, me suplicaban que los perdonara. Era solo un cumpleaños. Una celebración común con pastel y servilletas de papel. Mi madre había preparado esa tarta de frutas que siempre hace cuando quiere aparentar poco esfuerzo, pero seguir viéndose superior. Mi padre contaba una de sus historias sobre lo difícil que era la vida antes. Mi hermana Carolina estaba en la cocina, sirviéndose más vino. Mi nombre es Mariana Gutiérrez. Tengo 36 años y hasta ese día pensaba que tenía una familia normal. Complicada, sí, pero normal. Mi relación con mis padres, Roberto y Elena, siempre había sido tensa pero manejable. Carolina, mi hermana menor, era la favorita indiscutible, algo que había aprendido a aceptar con los años. Mi hija Sofía siempre ha sido muy perceptiva para su edad. Cuando le dije que pasaría la tarde en casa de los abuelos para el cumpleaños de la abuela, me miró con esos ojos que parecen ver a través de todo y me dijo: «Ten cuidado, mamá». Le sonreí y besé su frente, pensando que solo estaba siendo dramática. «Volveré para la cena», le prometí. La celebración transcurría como siempre. Mi madre criticando sutilmente mi ropa. «¿No tenías algo más formal, Mariana?». Mi padre ignorando mis logros recientes en el trabajo. «¿Y cómo va Carolina con su nuevo negocio?». Y mi hermana pavoneándose con su reciente ascenso que le proporcionaba un salario de miles de dólares mensuales. «Deberías pedirle consejos a tu hermana», sugirió mi madre mientras cortaba su tarta. «Carolina siempre ha sabido cómo progresar en la vida». Sonreí mecánicamente. A mis 36 años dirigía mi propio negocio de diseño gráfico. Mantenía a mi hija como madre soltera después de que mi ex nos abandonara. Y acababa de comprar una pequeña casa con mi propio dinero. Pero para ellos nunca sería suficiente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Sofía, extraño. Ella sabía que estaba en una reunión familiar. «¿Sofía? ¿Todo bien, cariño?» «Mamá». Su voz sonaba diferente, urgente. «Sal de ahí ahora mismo». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero tú necesitas salir. Confía en mí, mamá. Sal de la casa de los abuelos ahora». Había algo en su voz que me heló la sangre. Sofía nunca había sido alarmista. «¿Qué está pasando? Te lo explicaré cuando llegues a casa. Solo, sal de ahí». Miré alrededor de la mesa. Mi madre estaba sirviendo café. Mi padre revisaba su teléfono y Carolina hablaba sobre sus planes de inversión inmobiliaria. «Tengo que irme», anuncié, levantándome. Mi madre frunció el ceño. «¿Ahora? Ni siquiera hemos servido el café». «Es Sofía. Necesita que vuelva a casa». Carolina rodó los ojos, siempre usando a tu hija como excusa para escapar de las reuniones familiares. «Es una emergencia», dije, aunque no sabía exactamente qué tipo de emergencia era. «Por supuesto que lo es», murmuró mi padre sin levantar la vista de su teléfono. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta, ignorando los comentarios de mi madre sobre mi falta de compromiso familiar. Mientras salía, no sabía que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, y que la llamada de mi hija me salvaría de una traición que nunca hubiera imaginado. Conduje a casa con las manos temblorosas en el volante, llamando repetidamente a Sofía. No contestaba. Los 15 minutos que tardé en llegar se sintieron como horas. Cuando finalmente entré por la puerta, la encontré sentada en la sala, con mi computadora portátil abierta frente a ella. «¿Qué está pasando, Sofía? Me asustaste». Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. «Lo siento, mamá. No sabía cómo decírtelo, pero no podía dejar que siguieras allí. No después de lo que descubrí». Se giró hacia la pantalla y dio clic en reproducir. Era un video de una videollamada. Reconocí la voz de mi hermana Carolina inmediatamente. «Todo está listo para esta noche», decía Carolina a alguien que no podía ver. «Mariana no sospecha nada. Mamá y papá la mantendrán ocupada mientras vaciamos la cuenta». Mi sangre se congeló. La otra voz en la llamada era inconfundible. «Mi exmarido, Daniel, ¿estás segura de que no ha cambiado las contraseñas?», preguntó él. «Positivo. La muy idiota sigue usando la misma combinación para todo. Su fecha de nacimiento y el nombre de Sofía. Patético. Me quedé sin aliento. La cuenta a la que se referían tenía que ser mi cuenta de ahorros, donde guardaba los $200,000 que había estado ahorrando durante años para la Universidad de Sofía y nuestra seguridad financiera. «¿Cómo obtuviste esto?», pregunté a Sofía. Mi voz apenas un susurro. «Estaba usando tu computadora para un proyecto escolar y llegó una videollamada. Reconocí la voz del papá y...
Lo siento, respondí, pero puse la cámara apagada y cuando escuché lo que estaban diciendo, empecé a grabar. Mi hija de 12 años había actuado con más inteligencia y valentía que yo en toda mi vida. Carolina también mencionó algo sobre unos documentos que iban a hacer que firmaras esta noche, añadió Sofía. Algo sobre tu negocio. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Había estado considerando hacer a Carolina socia minoritaria en mi empresa de diseño. Los papeles estaban preparados, y ella había insistido en que los firmara hoy, durante la celebración. De repente, todo tenía sentido. Las visitas inusuales de Carolina en los últimos meses, su repentino interés en mi negocio, las preguntas casuales sobre mis finanzas. Incluso había aparecido en mi casa sin avisar varias veces, siempre husmeando en mi oficina. ¿Has visto mi cartera? Recordé haberle preguntado una vez, después de notar que no estaba donde la había dejado. No, ¿por qué la tendría yo? Había respondido, ofendida. Ahora me preguntaba cuánta información había recopilado. ¿Cuántos datos bancarios, contraseñas, documentos importantes había conseguido acceder? ¿Y mis padres estaban involucrados? ¿O eran simplemente peones en el plan de Carolina y Daniel? Llamé inmediatamente a mi banco y cambié todas mis contraseñas. Luego contacté a mi abogado, enviándole el video que Sofía había grabado. Necesito cancelar todos los documentos para la sociedad con mi hermana, le expliqué. Y quiero saber qué opciones legales tengo contra ella y mi exmarido por intento de fraude. Esa noche, mientras Sofía dormía, revisé años de interacciones con mi familia bajo una nueva luz. Las sutiles manipulaciones, los comentarios diseñados para hacerme dudar de mí misma, las ocasiones en que información privada mía había llegado misteriosamente a oídos de Daniel durante nuestro amargo divorcio. Mi teléfono sonó. Era Carolina. ¿Por qué te fuiste así?, preguntó intentando sonar casual. Mamá está muy disgustada. Surgió algo, respondí, manteniendo mi voz neutral. Por cierto, ¿sigues queriendo que firme esos papeles del negocio? Hubo una pausa. Sí, claro. Podemos reunirnos mañana si quieres. ¿Y Daniel? ¿Has sabido algo de él últimamente? Otro silencio, más largo esta vez. ¿Daniel? No. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad, dije. Buenas noches, Carolina. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mi propia hermana. La persona que creía que, a pesar de nuestras diferencias, siempre estaría de mi lado. La traición dolía más de lo que había imaginado. Al día siguiente recibí una llamada de mi madre. ¿Vas a venir a cenar este fin de semana?, preguntó como si nada hubiera pasado. Tu padre quiere discutir algunas ideas de inversión contigo. ¿Qué tipo de inversiones?, pregunté, intentando determinar si estaban activamente involucrados en el plan o eran simplemente distracciones. Oh, ya sabes. Cosas que podrían ayudarte a ser más como tu hermana, respondió con ligereza. Ella realmente sabe cómo hacer crecer su dinero. Deberías aprender de ella en lugar de aferrarte a ese pequeño negocio tuyo. Cada palabra ahora parecía contener un doble significado. Un veneno oculto que había estado ignorando durante años. Lo pensaré, respondí, sabiendo que nunca volvería a poner un pie en esa casa. Esa noche, mientras revisaba mis cuentas y documentos, encontré algo que me dejó sin aliento. Una transferencia no autorizada de $10,000 de mi cuenta de negocios a una cuenta que no reconocía, realizada 3 días antes. El dinero se había ido, y según mi contador, la transacción había sido autorizada con mis credenciales. La traición no solo era inminente, ya había comenzado. El descubrimiento de la transferencia no autorizada fue el catalizador que necesitaba. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, Ricardo Mendoza, un hombre serio con ojos compasivos que había manejado mi divorcio 3 años atrás. Esto es grave, Mariana, dijo después de revisar la evidencia. Tenemos el video, la transferencia no autorizada, y un patrón de comportamiento que sugiere un plan coordinado. Podemos presentar cargos por intento de fraude, acceso no autorizado a tus cuentas y conspiración. ¿Contra quién exactamente?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Basado en lo que me has mostrado, definitivamente contra Carolina y Daniel. En cuanto a tus padres, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Necesitaríamos más evidencia de su participación consciente. Salí de la oficina de Ricardo con un plan de acción y una pesadez en el corazón. Debía enfrentar a mi familia, pero necesitaba más pruebas primero. Decidí actuar con normalidad mientras investigaba. Acepté la invitación a cenar de mi madre, programada para ese domingo. Mientras tanto, contraté a un experto en seguridad informática que revisó mi computadora y descubrió un software espía instalado hace aproximadamente 3 meses, durante una de las visitas casuales de Carolina. Han estado monitoreando todo, explicó el técnico. Correos electrónicos, contraseñas, accesos bancarios. Incluso tienen capturas de pantalla programadas cada 5 minutos cuando estás en sesión. La invasión a mi privacidad me provocó náuseas. Pensé en todas las conversaciones confidenciales,
los contratos con clientes, la información personal que había manejado en esa computadora. El domingo llegó demasiado rápido. Dejé a Sofía con mi mejor amiga, Lucía, explicándole la situación y dándole instrucciones precisas de no dejar que nadie se llevara a mi hija, especialmente Daniel o cualquier miembro de mi familia. Si no te llamo cada hora, exactamente a la hora, llama a la policía, le instruí, entregándole una carpeta con todos los documentos que había recopilado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?, preguntó Lucía preocupada. Necesito escuchar de sus propias bocas hasta dónde llega esta traición. Conduje hasta la casa de mis padres con el corazón latiéndome furiosamente. Había habilitado una aplicación en mi teléfono que grababa automáticamente todas mis conversaciones, y llevaba una pequeña cámara oculta en un broche en mi blusa. La casa familiar parecía igual que siempre, impecable, fría, llena de apariencias. Mi madre abrió la puerta con su habitual sonrisa tensa. «Por fin llegas», dijo, checando su reloj. «¿Dónde está Sofía?» «Con una amiga. Tenía tarea». Mi madre frunció el ceño. «Debiste traerla. Tu padre y yo apenas la vemos. Quizás porque casi nunca preguntan por ella», respondí, entrando a la casa. Mi padre estaba en su sillón favorito, bebiendo whisky. Carolina ya estaba allí, revisando su teléfono, pero levantó la vista cuando entré. «Mariana, qué bueno que viniste. Tengo los papeles para que los firmes», dijo, señalando un sobre en la mesa de café. «Después de la cena», intervino mi madre. «Primero vamos a disfrutar de esta reunión familiar». La cena fue una farsa surrealista. Hablamos sobre el clima, sobre política, sobre los vecinos. Mi madre presumió sobre los logros recientes de Carolina. Le ofrecieron un ascenso con un aumento de $15,000, mientras mi padre asentía orgullosamente. Finalmente, cuando mi madre trajo el postre, decidí que era momento de actuar. ¿Saben? Es curioso», dije casualmente. «El otro día tuve un problema con mi cuenta bancaria. Alguien transfirió $10,000 sin mi autorización». Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Carolina continuó comiendo su postre, pero noté que sus nudillos se habían puesto blancos alrededor del tenedor. «Esas cosas pasan», comentó mi padre finalmente. «Los bancos cometen errores». «No fue un error», dije, mirando directamente a Carolina. «Alguien accedió deliberadamente a mi cuenta». Mi hermana finalmente levantó la mirada. «Qué terrible. ¿El banco va a reembolsarte?» «Es complicado», respondí. «Aparentemente, quien lo hizo tenía mis credenciales, como si alguien cercano a mí hubiera instalado un software espía en mi computadora». Mi madre dejó caer su cuchara. «Mariana, ¿qué estás insinuando?» «No estoy insinuando nada, mamá. Estoy diciendo que sé exactamente quién intentó robarme. Y sé sobre el plan para vaciar mi cuenta de ahorros la noche del cumpleaños». Carolina se puso de pie bruscamente. «Creo que deberías irte. Obviamente no estás bien». «Estoy perfectamente bien», dije, manteniendo mi voz firme. «De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad. Tengo el video, Carolina. El de tu llamada con Daniel, planeando cómo robarme $200,000 mientras mamá y papá me distraían». El rostro de Carolina perdió todo color. Mi padre se puso de pie. «¿De qué diablos está hablando?», exigió. «Pregúntale a tu hija favorita», respondí. «O mejor aún, déjame mostrarte». Saqué mi teléfono y reproduje parte del video que Sofía había grabado. La voz de Carolina llenó el comedor, clara e incriminatoria. «Mamá y papá la mantendrán ocupada mientras vaciamos la cuenta». Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre se quedó inmóvil. Carolina se lanzó hacia mi teléfono. «Dame eso». La esquivé fácilmente. «Hay copias, no te molestes». «Mi abogado tiene una, la policía otra». «Estás exagerando», gritó Carolina. «Solo era una broma entre Daniel y yo. Una broma que incluye robar mis ahorros y hacerme firmar documentos que te darían control sobre mi negocio». Miré a mis padres. «¿Ustedes sabían de esto?». Mi madre comenzó a llorar, grandes lágrimas teatrales. «Por supuesto que no. ¿Cómo puedes pensar eso de nosotros?». Mi padre, sin embargo, no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi inaudible. «Carolina dijo que necesitabas ayuda con tus finanzas, que estabas tomando malas decisiones, que era por tu propio bien». El mundo pareció detenerse. No solo Carolina y Daniel, sino también mis padres, todos conspirando contra mí, justificándolo como por mi propio bien. ¿Mi propio bien?, repetí, incrédula. ¿Robarme era por mi propio bien? «No íbamos a robarte», protestó Carolina. «Solo queríamos proteger tu dinero de ti misma. Tú no sabes manejarlo como yo. El dinero para la universidad de tu sobrina, los ahorros de toda mi vida». Mi voz temblaba de rabia contenida. «Sofía ni siquiera necesita universidad.
respondió Carolina desdeñosamente, no con sus calificaciones mediocres. Algo se rompió dentro de mí. Me levanté temblando. Esta es la última vez que me verán, a mí o a Sofía. No seas dramática, bufó mi madre. No es drama, respondí, caminando hacia la puerta. Es supervivencia. Carolina me siguió. Su expresión ahora una mezcla de rabia y miedo. No puedes probarlo. Nadie te creerá. Me detuve en la puerta y la miré. Ya lo hice. Y por cierto, mencioné que he estado grabando toda esta conversación. Sus ojos se abrieron con horror cuando señalé el pequeño broche en mi blusa. Adiós, Carolina. Espero que los $15,000 de tu aumento compensen los años en prisión por fraude. Y con eso, salí de la casa de mis padres por última vez. El sonido de gritos y acusaciones desvaneciéndose detrás de mí. Esa misma noche, después de comprobar que Sofía estaba segura y dormida en casa de Lucía, me reuní con Ricardo en su oficina. Le entregué la grabación de la cena familiar y la evidencia de la cámara oculta. Esto es definitivo, dijo después de revisarlo todo. Tenemos suficiente para presentar cargos criminales contra Carolina y Daniel y posiblemente cargos de complicidad contra tus padres. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, extrañamente calmada a pesar de la magnitud de lo que estaba haciendo. Presentaremos una denuncia formal mañana a primera hora. Recuperaremos los $10,000 que ya te robaron. Bloquearemos cualquier intento futuro de acceder a tus cuentas y solicitaremos una orden de restricción contra todos ellos. Asentí procesando la información. También deberíamos presentar una demanda civil separada por daños y perjuicios, continuó Ricardo. Puedes reclamar no solo el dinero robado, sino también daños por el impacto emocional, la invasión de privacidad y los posibles daños a tu reputación profesional. ¿Y mis clientes? ¿Qué pasa si accedieron a información confidencial sobre ellos? Ricardo frunció el ceño. Eso complica las cosas. Tendremos que notificar a tus clientes sobre la posible filtración de datos. Es lo legalmente correcto, aunque podría afectar temporalmente tu negocio. Sentí un nudo en el estómago. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo podría verse comprometido, pero sabía que era lo correcto. Hagámoslo, decidí, completo, sin reservas. A la mañana siguiente, mientras preparaba a Sofía para la escuela, recibí la primera llamada de mi madre. La ignoré. Luego llamó mi padre. Después Carolina, repetidamente. Finalmente, un número desconocido que resultó ser Daniel. Mariana, tenemos que hablar, dijo cuando finalmente contesté, sin saber quién era. Esto es un malentendido. No hay nada que hablar, Daniel. Ya hablaste suficiente con mi hermana a mis espaldas. No es lo que piensas. Solo estábamos preocupados por ti y por Sofía. ¿Preocupados? Casi me reí. ¿Preocupados al punto de robarme? ¿De espiar mis comunicaciones? ¿De planear vaciar la cuenta de ahorros para la universidad de tu hija? El dinero habría estado más seguro con nosotros, insistió, su tono condescendiente tan familiar. Tú siempre has sido impulsiva con las finanzas. Adiós, Daniel. Habla con mi abogado. Colgué y bloqueé su número, sintiendo una mezcla de rabia y liberación. A las 10 de la mañana, Ricardo presentó la denuncia formal. A las 11, había una orden de restricción temporal contra Carolina, Daniel y mis padres, prohibiéndoles acercarse a mí, a Sofía o a mi lugar de trabajo a menos de 100 metros. A las 2 de la tarde, envié un correo electrónico cuidadosamente redactado a todos mis clientes, explicando que había habido una brecha de seguridad en mis sistemas y que estaba tomando todas las medidas necesarias para proteger su información. Lamento profundamente este incidente, escribí. Entenderé completamente si desean terminar nuestros contratos actuales, aunque espero tener la oportunidad de recuperar su confianza. Para mi sorpresa, la mayoría de mis clientes respondieron con comprensión y apoyo. Algunos incluso compartieron historias similares de traiciones familiares o corporativas. La transparencia que demuestras solo confirma por qué te elegimos, escribió uno de mis clientes más importantes, una cadena de hoteles boutique que representaba casi el 30% de mis ingresos anuales. A las 4 de la tarde, recibí una llamada de la policía. Habían arrestado a Carolina mientras intentaba acceder a mi cuenta bancaria desde su computadora del trabajo. Aparentemente, no había creído que yo realmente presentaría cargos. Tu hermana está diciendo que todo fue idea de tu exmarido, me informó el detective a cargo. Está dispuesta a testificar contra él a cambio de un acuerdo. Tengo evidencia de que ambos estaban igualmente involucrados, respondí. Esa noche, mientras Sofía hacía su tarea, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de números desconocidos. Finalmente, contesté uno. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? Era la voz de mi tía Claudia, hermana de mi madre.
La policía se la llevó esposada de su oficina. Es una humillación para toda la familia. ¿Humillación?, respondí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. ¿Qué hay de intentar robarme? ¿Qué hay de conspirar con mi exmarido? ¿Qué hay de poner en peligro el futuro universitario de mi hija? Tu madre está devastada, continuó mi tía, ignorando mis preguntas. Tu padre tuvo que tomar pastillas para la presión. ¿Es esto lo que querías? ¿Destruir a tu familia? Ellos destruyeron esta familia cuando decidieron que mi dinero era más importante que mi bienestar, respondí antes de colgar. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Daniel fue arrestado en su apartamento. Mis padres recibieron citaciones para declarar. Mi teléfono explotaba con mensajes de familiares y amigos mutuos, algunos apoyándome, otros condenándome por lavar los trapos sucios en público. El tercer día, mientras desayunaba con Sofía antes de llevarla a la escuela, recibí un correo electrónico de Carolina, enviado desde la cárcel. Espero que estés satisfecha. Mi vida está arruinada, mi carrera destruida, todo porque no podías compartir un poco de tu dinero con tu familia. Siempre fuiste egoísta, incluso cuando éramos niñas. Mamá y papá solo querían lo mejor para todos nosotros. Algún día te darás cuenta del error que has cometido. Pero será demasiado tarde. Nunca te perdonaré por esto. Sofía, que leía por encima de mi hombro, puso su mano sobre la mía. Tú no arruinaste su vida, mamá. Ella arruinó la suya cuando decidió robarte. Miré a mi hija, asombrada por su sabiduría y claridad. ¿Cómo te volviste tan inteligente?, pregunté, abrazándola. Aprendí de ti, respondió simplemente. Tú siempre dices que nuestras decisiones tienen consecuencias. En ese momento, mirando a mi valiente y perspicaz hija, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Dolorosa, sí. Difícil, absolutamente, pero correcta. Esa tarde, recibí una llamada de Ricardo. Daniel quiere hacer un trato, informó. Ofrece testificar que tus padres sabían todo el plan desde el principio, a cambio de cargos reducidos. Y Carolina sigue insistiendo en que ella fue manipulada por Daniel, pero con la evidencia que tenemos, más el testimonio de Daniel. Tus padres enfrentarán cargos de conspiración. Mis propios padres. La idea me producía un dolor físico en el pecho. ¿Qué recomiendas?, pregunté finalmente. Legalmente, tenemos un caso sólido contra todos ellos. Pero personalmente, hizo una pausa. Personalmente, creo que debes decidir qué tipo de justicia buscas realmente. Me quedé en silencio, considerando sus palabras. ¿Qué tipo de justicia quería? ¿Venganza? ¿Castigo? ¿O simplemente protección y la oportunidad de reconstruir mi vida sin ellos? Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Tómate el tiempo que necesites, respondió Ricardo. Pero recuerda, cualquiera que sea tu decisión, debes priorizar tu seguridad y la de Sofía. Esta gente ya demostró hasta dónde están dispuestos a llegar. Cuando colgué, miré la foto familiar que aún tenía en mi sala de estar. Mis padres, Carolina, yo y Sofía, todos sonriendo falsamente durante la última Navidad. Con determinación, tomé la fotografía y la guardé en un cajón. Era hora de crear nuevos recuerdos, con personas que realmente nos valoraran. Una semana después de presentar cargos formales, la situación había evolucionado de manera inesperada. Daniel, desesperado por reducir su propia sentencia, había proporcionado a la fiscalía correos electrónicos y mensajes que implicaban directamente a mis padres en la conspiración. Tus padres no solo sabían del plan, me explicó Ricardo durante nuestra reunión semanal. Según estos mensajes, fueron ellos quienes sugirieron inicialmente que Carolina se acercara a ti para obtener información sobre tus finanzas. Me mostró impresiones de los correos electrónicos. La evidencia era innegable. En uno particularmente doloroso, mi madre escribía a Carolina: Mariana siempre ha sido demasiado independiente para su propio bien. Es hora de que aprenda que el dinero debe quedarse en la familia, administrado por quienes realmente saben manejarlo. ¿Qué pasará con ellos?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Con esta evidencia, enfrentan cargos graves. Podrían negociar un acuerdo para evitar la cárcel debido a su edad, pero las consecuencias financieras serán sustanciales. Multas, restitución, costos legales. Podrían perder su casa, murmuré, asimilando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Ricardo asintió solemnemente. Es una posibilidad real. Salí de su oficina sintiéndome entumecida. Durante el camino a casa, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Mariana, era la voz de mi padre, sonando más vieja y cansada que nunca. Por favor, no cuelgues. Debería haberlo hecho. La orden de restricción técnicamente prohibía este contacto, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres, papá? Necesitamos hablar. Tu madre y yo cometimos un error terrible. Nunca pensamos que llegaría tan lejos. ¿Hasta dónde pensaban que llegaría exactamente? ¿Robarme $10,000 estaba bien, pero $200,000 era demasiado? No lo entiendes,
insistió. Solo queríamos proteger el dinero. Carolina nos convenció de que estabas tomando malas decisiones financieras, que ibas a perderlo todo. Pensamos que estábamos ayudándote. ¿Ayudándome? Mi voz temblaba. ¿Instalando software espía en mi computadora? ¿Planeando vaciar mis cuentas a mis espaldas? ¿Eso es ayudar en tu mundo, papá? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. La policía nos interrogó ayer, dijo finalmente. Dicen que podríamos ir a la cárcel. Tu madre no para de llorar. Nuestra reputación está destruida. ¿Y de quién es la culpa? Tuya, respondió, su voz repentinamente dura. Si no hubieras reaccionado de forma tan extrema, podríamos haber resuelto esto en familia, pero siempre has sido así, Mariana. Siempre tan dramática, tan obstinada. Sentí que me faltaba el aire. Incluso ahora, enfrentando consecuencias legales, mi padre seguía culpándome a mí. Adiós, papá, dije. Y colgué. Esa noche, mientras Sofía dormía, recibí un mensaje de texto de Carolina. Había sido liberada bajo fianza. Espero que estés satisfecha. Perdí mi trabajo. Los vecinos me miran como si fuera una criminal. Todo porque no podías manejar un pequeño desacuerdo familiar como una adulta. No respondí, pero guardé el mensaje como evidencia de más acoso. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi oficina en casa, el timbre sonó. A través del visor, vi a mi madre parada en el porche, con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos. Llamé inmediatamente a la policía y a Ricardo. Hay una orden de restricción activa, le recordé a Ricardo. ¿Cómo se atreve a venir aquí? Quédate dentro, no abras la puerta. La policía está en camino. Desde la ventana vi a mi madre golpeando la puerta cada vez más fuerte. Mariana, sé que estás ahí. Solo quiero hablar. Soy tu madre. Su voz se quebraba, mezclando rabia y súplica. Sofía, que estaba en la escuela, me envió un mensaje. ¿Todo bien, mamá? La abuela me está mandando mensajes muy raros. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de mensajes? Dice que necesita verme urgentemente. Que tú estás mintiendo sobre todo. Que la familia está destruida por tu culpa. No le respondas. Escribí rápidamente. Muéstrale los mensajes a tu maestra y pídele que no te dejen salir con nadie que no sea yo hoy. La policía llegó 10 minutos después y escoltó a mi madre fuera de mi propiedad. La escena atrajo la atención de los vecinos, que observaban desde sus ventanas y jardines. «Esto no ha terminado», gritó mi madre mientras la metían en el auto patrulla. Sofía merece saber la verdad sobre su madre. Esa tarde, Ricardo me informó que el incidente había complicado aún más la situación legal de mis padres. Violar una orden de restricción es grave, explicó. Y el intento de contactar a tu hija menor de edad después de los cargos presentados. El juez no verá esto con buenos ojos. ¿Qué pasará ahora? Probablemente enfrentarán cargos adicionales, y esto elimina cualquier posibilidad de un acuerdo favorable. Esa noche, mientras cenaba con Sofía, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares y antiguos amigos mutuos. ¿Por qué no contestas?, preguntó Sofía. Porque todos quieren convencerme de que retire los cargos, expliqué. Creen que estoy siendo demasiado dura con la familia. Sofía consideró esto mientras comía su espagueti. ¿Sabes qué es gracioso, mamá? Cuando papá nos dejó, ninguno de ellos pensó que era demasiado duro que no pagara la manutención durante un año, o que te dejara con todas las deudas. Miré a mi hija con asombro. A sus 12 años veía las dinámicas familiares con más claridad que muchos adultos. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto decía simplemente: la verdad sobre Mariana Gutiérrez. El correo había sido enviado a todos mis clientes, contactos profesionales, e incluso a los padres de los compañeros de clase de Sofía. Contenía mentiras viciosas sobre mi estabilidad mental, falsas acusaciones sobre malversación de fondos de clientes, y sugerencias de que yo había manipulado a mi hija para que testificara falsamente contra su propia familia. Antes de seguir haciendo negocios con esta mujer, pregúntense por qué toda su familia está enfrentando cargos criminales. ¿Quién es realmente la víctima aquí? Aunque el correo estaba firmado como un ciudadano preocupado, el estilo de escritura era inconfundiblemente el de Carolina. Llamé inmediatamente a Ricardo. Esto es difamación clara, dijo después de ver el correo, y viola los términos de su libertad bajo fianza al intentar interferir con testigos y difamar a la víctima. ¿Qué hago con mis clientes? Sé transparente. Envíales un correo explicando brevemente la situación y que esto es parte del acoso que estás enfrentando por presentar cargos legítimos. No entres en detalles personales. Mantente profesional. Seguí su consejo, aunque me costó horas redactar un correo que fuera honesto pero no sonara defensivo. Para mi alivio, la mayoría de mis clientes respondieron con apoyo. Algunos incluso compartieron sus propias historias de traiciones familiares o laborales.
3 días después, Carolina fue arrestada nuevamente por violar los términos de su libertad bajo fianza. Esta vez, no habría posibilidad de salir hasta el juicio. Esa noche, mientras revisaba los comentarios en las redes sociales locales sobre el caso, algo que Ricardo me había aconsejado no hacer, descubrí algo sorprendente. Muchas personas me estaban defendiendo. Mujeres que habían enfrentado situaciones similares de abuso financiero por parte de familiares. Hombres que habían sido estafados por hermanos o padres. Personas que entendían lo que significaba establecer límites con familiares tóxicos. Lo que Mariana Gutiérrez está haciendo requiere un valor inmenso, escribió una mujer. Está enseñando a su hija que ser familia no da derecho a abusar, robar o manipular. Esas palabras me llegaron profundamente. Durante tanto tiempo me había preocupado por el impacto que esto tendría en Sofía, por el trauma de ver a su familia desmoronarse. Pero quizás, como sugería esa desconocida, también le estaba enseñando una lección valiosa sobre autoestima y límites. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de la escuela de Sofía. Señora Gutiérrez, hubo un incidente hoy, explicó la directora. Su suegra intentó recoger a Sofía después de clases. ¿Mi suegra?, pregunté confundida. Los padres de Daniel vivían en otro estado y apenas habían mostrado interés en Sofía desde el divorcio. Sí, la señora Gutiérrez, la madre de su esposo. Con horror, comprendí que mi madre se había presentado en la escuela pretendiendo ser la madre de Daniel. Afortunadamente, continuó la directora, teníamos sus instrucciones claras sobre quién puede recoger a Sofía, y el personal de seguridad intervino cuando la señora se puso insistente. Después de colgar, llamé inmediatamente a Ricardo y a la policía. Este nuevo intento de acercarse a Sofía, usando una identidad falsa, elevaba la situación a un nivel completamente diferente. Esto ya no se trata solo de dinero, dije a Ricardo, mi voz temblando de rabia y miedo. Están intentando llevarse a mi hija. Necesitamos una orden de protección más amplia, respondió, su voz grave. Y creo que es hora de considerar mudarnos temporalmente, Mariana. Al menos hasta que se resuelva el juicio. Esa noche, mientras empacaba lo esencial para Sofía y para mí, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No puedes esconderte para siempre. La sangre es más espesa que el agua. Sofía merece estar con su verdadera familia. Miré el mensaje, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Había intentado ser razonable. Había intentado manejar esto de manera civilizada. Pero ahora estaban amenazando lo más preciado en mi vida. Mamá, dijo Sofía desde la puerta de mi habitación, observándome empacar. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro, cariño, respondí, intentando sonar más confiada de lo que me sentía. Solo por un tiempo. ¿Es por la abuela? ¿Por lo que hizo hoy en la escuela? Asentí, sin saber cuánto decirle. No tengas miedo, mamá, dijo, sorprendiéndome con su madurez. Ellos son los que deberían tener miedo. Has sido fuerte todo este tiempo. No te vas a rendir ahora. Abracé a mi hija, maravillada por su resistencia y claridad. Tenía razón. No me rendiría. No ahora. No después de todo lo que habíamos pasado. Mientras cargaba nuestras maletas en el auto bajo el manto de la noche, tomé una decisión. Esto ya no se trataba solo de proteger mi dinero o mi reputación. Se trataba de proteger nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestra paz mental. Y para hacer eso, tendría que ser más fuerte y más decidida que nunca. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que Sofía y yo nos mudamos temporalmente a un apartamento en otra ciudad. 6 meses de batallas legales, testimonios dolorosos y revelaciones sorprendentes. 6 meses que cambiaron nuestras vidas para siempre. El juicio contra Carolina, Daniel y mis padres concluyó la semana pasada. El veredicto sorprendió incluso a Ricardo. Todos fueron declarados culpables de todos los cargos. Carolina recibió una sentencia de 5 años de prisión por fraude, acceso ilegal a sistemas informáticos, robo de identidad y violación de órdenes judiciales. Daniel, 3 años y medio por conspiración y fraude. Mis padres, debido a su edad y a la cooperación parcial con la fiscalía, recibieron sentencias suspendidas de 2 años, multas de $50,000 cada uno y órdenes de restricción permanentes. Durante el juicio, salieron a la luz verdades que nunca hubiera imaginado. Descubrí que la conspiración había comenzado años atrás, poco después de mi divorcio, cuando empecé a tener éxito con mi negocio. Mi madre, celosa de mi independencia financiera, había convencido a Carolina de que merecía parte de mi éxito. Mi padre, siempre débil ante las manipulaciones de mi madre, había accedido a participar con la condición de que nadie saliera lastimado. Lo más doloroso fue descubrir que Carolina había mantenido una relación clandestina con Daniel durante más de 1 año,
incluso antes de nuestro divorcio. Los mensajes presentados como evidencia sugirieron que Daniel me había sido infiel con mi propia hermana mientras aún estábamos casados. Siempre fuiste la verdadera Gutiérrez para mí, había escrito en un mensaje particularmente hiriente. Mariana solo fue el camino para llegar a ti. Sofía, con una madurez que seguía asombrándome, procesó estas revelaciones con una calma sorprendente. Ahora entiendo por qué papá nunca parecía interesado en mí, dijo una noche después de un día particularmente difícil en el tribunal. Yo era solo un accidente en su plan para estar cerca de la tía Carolina. La abracé fuertemente, deseando poder protegerla de estas dolorosas verdades. Tú nunca fuiste un accidente para mí, le aseguré. Fuiste, eres y siempre serás lo mejor que me ha pasado. Hoy, mientras termino de desempacar las últimas cajas en nuestra nueva casa, una acogedora propiedad a las afueras de la ciudad, con un jardín donde Sofía puede plantar las flores que siempre quiso, reflexiono sobre todo lo que hemos perdido y ganado. Perdimos a nuestra familia extendida. La mayoría de mis tíos, primos y antiguos amigos familiares eligieron creer la narrativa de que yo había sido demasiado dura, demasiado vengativa. La familia es la familia, repetían, como si eso justificara cualquier traición. Pero también ganamos una nueva familia. Lucía, mi mejor amiga, se convirtió en una hermana para mí durante estos meses oscuros. Sus padres prácticamente adoptaron a Sofía como su nieta. Ricardo pasó de ser mi abogado a ser un amigo cercano y consejero. Y conocimos a decenas de personas que habían pasado por experiencias similares y nos ofrecieron apoyo, comprensión y solidaridad. Mi negocio, lejos de sufrir por el escándalo, floreció. La publicidad inesperada atrajo a nuevos clientes que valoraban mi integridad y transparencia. Incluso recibí ofertas para escribir un libro sobre mi experiencia y dar charlas sobre protección financiera personal. Sofía también floreció. Liberada del peso de los secretos familiares y la tensión constante, sus calificaciones mejoraron notablemente. Desarrolló un interés en la fotografía, capturando momentos de nuestra nueva vida con un ojo artístico que me sorprendía constantemente. Esta mañana, mientras desayunábamos en nuestra nueva cocina iluminada por el sol, Sofía me mostró la última carta de su padre, enviada desde prisión. ¿Quieres leerla?, preguntó. Negué con la cabeza. Es entre tú y él. ¿Qué dice? Lo mismo de siempre, que lo siente, que no pensaba claramente, que espera que algún día podamos ser una familia de nuevo. Sofía dobló la carta cuidadosamente. Le respondí que agradezco sus disculpas, pero que ya tenemos una familia, tú y yo. La miré, maravillada por su sabiduría. ¿Estás segura? Sigue siendo tu padre. Un padre es alguien que te protege, no alguien que intenta robarte el dinero para tu universidad. Sonrió. Además, tenemos todo lo que necesitamos aquí. Tenía razón. Después de toda una vida buscando la aprobación de mi familia, intentando ser suficiente para personas que nunca me valorarían, finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, con mi hija, en nuestra casa, construyendo un futuro basado en respeto y amor genuino. La semana pasada recibí una carta de mi madre, remitida desde la antigua dirección familiar. La casa había sido vendida para pagar las multas y los costos legales, y mis padres se habían mudado a un apartamento pequeño en las afueras. Espero que algún día encuentres en tu corazón la capacidad de perdonarnos, escribió. Al final, solo queríamos lo mejor para todos. Quizás algún día entiendas que el dinero no es tan importante como la familia, no respondí. No porque siguiera enojada. La rabia se había desvanecido gradualmente, dejando solo una tristeza tranquila, sino porque no había nada más que decir. Mi madre seguía sin entender que nunca se trató del dinero. Se trató de la traición, de la manipulación, del desprecio por mi autonomía y capacidad. Carolina también escribió una breve nota desde prisión. Cuando salga, las cosas serán diferentes. Te demostraré que puedo cambiar. Guardé ambas cartas en una caja, junto con los recortes de periódicos sobre el caso y las transcripciones del juicio. Algún día, cuando Sofía sea mayor, podrá leerlas si quiere, para entender completamente lo que sucedió. Ayer, mientras plantábamos tulipanes en nuestro nuevo jardín, Sofía me preguntó si alguna vez volveríamos a tener contacto con ellos. No lo sé, respondí honestamente. El perdón es posible, pero la confianza es mucho más difícil de reconstruir una vez rota. ¿Los extrañas a veces?, preguntó, cavando cuidadosamente un hoyo para otro bulbo. Consideré la pregunta seriamente. Extraño la idea de ellos, la familia que creí que teníamos. Pero la realidad, no extraño la realidad. Sofía asintió, comprendiendo perfectamente. Yo tampoco. Me gusta más nuestra vida ahora. Es más, real. Esa era la palabra perfecta. Nuestra vida anterior había estado construida sobre apariencias, expectativas y manipulaciones. Esta nueva vida, aunque nacida del dolor y la traición, estaba fundamentada en la verdad. Esta mañana, mientras tomaba café en el porche, observando a Sofía montar su bicicleta por el vecindario,
Sentí una paz que nunca había experimentado antes. La paz de saber quién soy, lo que valgo, y que tengo la fuerza para proteger lo que importa. Aquella llamada telefónica de Sofía, hace ya casi un año, me salvó de más que un robo financiero. Me salvó de una vida de manipulación y abuso emocional. Me dio la oportunidad de romper el ciclo, de enseñarle a mi hija que el amor verdadero no viene con condiciones ni precio. A veces pienso en aquel cumpleaños de mi madre, en cómo todo parecía tan normal en la superficie, en cómo una simple llamada telefónica cambió el curso de nuestras vidas. «Sal de la casa», había dicho Sofía, y al hacerlo no solo dejé atrás un edificio físico, sino todo un sistema de creencias tóxicas sobre el valor, la familia y el amor. Hoy, bajo el sol de la tarde, en nuestra nueva casa, con nuestro jardín comenzando a florecer y nuestros corazones sanando, sé que tomé la decisión correcta. Dolorosa, sí. Difícil, absolutamente, pero correcta. Y en este momento, eso es todo lo que importa.